Antes de que te pongas a ver este vídeo, es muy importante que te encuentres dentro de una de las siguientes personas para que disfrutes de verdad y que le saques el 100% del provecho a este vídeo. Si eres un profesional, una persona que te dedicas a la venta de tus servicios, ya seas entrenador, ya seas nutricionista, ya seas coach, ya seas psicólogo, ya sea vendes inmuebles, me da igual, vendes algún tipo de servicio a otro tipo de persona a través de un canal como puede ser la videollamada de venta, la venta o presencialmente, y sientes que este proceso lo podrías hacer mejor, sientes que este proceso no lo dominas como te gustaría dominarlo, sientes que la formación o lo que sabes o lo que te han dicho que tienes que hacer no va conforme a tu persona, sientes que se pueden hacer mejor las cosas, sientes que en algunos momentos determinados puedes sentir miedo, presión, estrés y no dominarlas al completo. Bueno, este vídeo es para eso. Hoy vamos a hablar de mentalidad. Vamos a hablar de muchas cosas que le van a dar sentido a todo lo que estás haciendo hoy. Y sobre todo quiero que después de estos... No sé cuánto va a durar este vídeo, honestamente. Ya sabes que tampoco me los preparo. Unos 30-40 minutos. Ya te digo que va a ser un vídeo extenso. Porque me interesa que el perfil que estés viendo esto, que se vea estos vídeos, sea un perfil así, que esto de verdad le guste entender las ventas a nivel profundo, con ciencia, con contenido de calidad, con valor, con coherencia, con lógica, ¿bien? Si no, ya tienes otro tipo de vídeos, quiero decir, el típico de 3 cosas por las que no estás vendiendo bien, escucha más, relaciónalo con tu cliente, en fin, ya sabemos, ¿no? Pero el tipo de persona que quiero que vea este vídeo y por el cual me comprometo tanto cada semana a dar tanto contenido de valor es personas que de verdad queréis entender esto de una forma más profunda y que de verdad estáis sujetos a este tipo de contenido, ¿no? Ya sabemos que si nos metemos en TikTok tenemos el típico vídeo de 1 minuto, en Instagram, en tal, pero aquí vienes a aprender, aquí vienes a estudiar, aquí vienes a entender verdaderamente la habilidad de la ciencia y de la venta unidas para comprender mejor a quien tengo enfrente. Bueno, vamos a empezar ya, no quiero irme mucho por las ramas porque esto que voy a dar hoy es muy interesante. Bueno, como bien sabes, soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta, estudio sinergología, que es lenguaje no verbal no consciente, y todos los años pues me formo unas 3 o 4 veces con neurocientíficos para todo lo que estudio a nivel de neurociencia poderlo contrastar y llevarlo a la venta para una mejor comprensión. Esto lo hago a través de varios neurocientíficos, uno de ellos es Jonathan Benito Sipos, que realiza al año también varios estudios de neurociencia, tanto nacional como internacionalmente, y tiene varios libros. Si lo queréis me podéis hablar y os recomiendo alguno de él porque aparte de amigo, bueno, es un tío maravilloso que sabe mucho y de verdad que vas a aprender mucho. Aparte, pues soy analista de conducta y tengo varios títulos y varias formaciones al respecto de cómo entender mejor a las personas. Es mi principal devoción y relacionarlo con las ventas, que es a lo que me dedico. Bueno. Vamos a empezar, te he escrito aquí 3 cositas importantes por las que vamos a empezar este vídeo, este 9º capítulo. Todo el mundo puede llegar a vender bien, todo el mundo puede vender bien y disfrutar haciéndolo, todo el mundo, ¿vale? Y lo que vamos a entender en este vídeo es por qué este vídeo va a cambiar tu forma de entenderlo, por qué este vídeo va a cambiar tu mentalidad. Lo he desarrollado en 3 puntos. 1, siempre lo has hecho bien. 2, por qué ya no. Y 3, el triángulo. El 3 te va a explotar un poco la cabeza, lo sé, no es por hacer clickbait ni muchísimo menos, ni aumentar la retención del vídeo, no es necesario. Si estás aquí es porque te gusta ver vídeos en profundidad, así que no tengo por qué solaparte ni darte un montón de ganchos para que te quedes y para aumentar la retención del vídeo. O sea, lo pongo en el 3 porque va ahí, si pudiera lo pongo antes, pero es que va ahí, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con esto. Todo el mundo puede vender bien y disfrutar haciéndolo. Me da igual que seas una persona que sientas que no tienes habilidades sociales, me da igual que seas una persona que nunca lo hayas hecho, me da igual que nunca hayas estado en entornos de venta, me da igual que pienses que el entorno de la venta es algo malo, me da igual todo. O sea, todo el mundo puede llegar a vender bien y disfrutar haciéndolo. Y pongo el disfrutar haciéndolo porque es lo más importante. O sea, si yo tengo un negocio, pero tengo un negocio y cada vez que abro la persiana estoy frustrado o estoy con miedo, no estoy disfrutando, no tiene sentido. O sea, tener un negocio es un acto de generosidad. Yo, ¿por qué hago estos vídeos? Porque yo he llegado a un punto en el que trabajándome personalmente mucho, ya sabéis que hay muchísima gente queriendo entrar a la formación y que no pueden, y aún así sigo haciendo este tipo de vídeos sin esperar nada a cambio, porque cuando te vas desarrollando personalmente, conforme pasa el tiempo, te vas dando cuenta que
la expresión máxima del ser humano, a lo que más podemos llegar, digamos, al clímax, es el dar sin esperar nada a cambio. El amor incondicional, el amor que tiene tu madre hacia ti, tu madre daría la vida por ti, la mayoría de las madres. Entonces, estoy llegando a ese punto. Aunque tenga dinero, aunque tenga muchos clientes queriendo entrar, aunque tenga medianamente esto resuelto, sigo dando, porque de verdad no hay nada que me haga más feliz que si tú ahora mismo, aunque seas una persona, me da igual, ya sabes que este contenido no es mainstream, no es para todo el mundo, es para muy pocas personas que de verdad quieren estudiar bien esto de forma profunda. No saben lo feliz que me hace eso, y por eso me dedico tanto tiempo. O sea, porque de verdad mi objetivo con esto no es venderte, ni muchísimo menos. Estoy totalmente alejado de eso. O sea, lo hago porque me encanta que otras personas puedan ser más conscientes de lo que le está pasando y de poder mejorar sus vidas. Es vocación pura y dura. Entonces, y quiero que se me nota, ¿no? Soy muy expresivo. Entonces, pues eso, ¿no? Del mayor punto, del dar sin recibir, sin esperar nada a cambio. No hay cosa que me fascine más, ¿no? Entonces, por eso empiezo con esta frase, ¿no? Todo el mundo puede vender bien y disfrutar haciéndolo. Hay que disfrutar el proceso. Hay que hacerlo bien, conforme a uno mismo y disfrutar. Bueno, vamos a empezar por el primer punto y voy a justificarte por qué todo el mundo puede vender bien y por qué todo el mundo debe de disfrutar haciéndolo. Bueno, siempre lo has hecho bien. Esto, digamos que es lo más mainstream, por así decirlo, que vas a ver en este vídeo, porque seguramente ya lo habrás escuchado, que todos vendimos bien en algún momento o todos hemos vendido en algún momento, ¿no? Desde el momento en el que nacemos y tuvimos que no sé, pues intentar convencer a aquel amigo del colegio para irnos a casa y ver una película, o a nuestros padres de que nos dieran más dinero para el fin de semana. Siempre todos, en mayor o menor medida, hemos tenido que intentar convencer a alguien de algo para un beneficio nuestro. Entonces, la pregunta que nos surge aquí es si siempre lo has hecho bien, siempre en mayor medida te habrás salido en algún momento con la tuya. ¿Por qué? El segundo punto, ¿por qué ya no? ¿Por qué ahora mismo lo ves con otro prisma? ¿Por qué sufres haciéndolo? ¿Por qué ahora ya sientes que no va conforme a tus valores? ¿Y por qué ahora este proceso sientes que no va conforme a ti, ¿no? Eso es lo que va a tratar este vídeo personal principalmente. Bueno, uno de los motivos por los que siempre lo has hecho bien es porque cuando nosotros queremos intentar obtener algo para un beneficio propio, para un beneficio unipersonal, aquí ya se activan los mecanismos más ancestrales del cerebro, ¿no? Que es la plena supervivencia. Al final intentamos sacar nuestras mejores aptitudes con P y también potenciarlas con nuestras mejores actitudes para intentar convencer a una persona y obtener un beneficio, y para poder sentir, en este caso, placer, o para poder salirme con la mía, en fin, cualquier tipo de cuestión, ¿no? La cosa es que conforme vamos creciendo, ya sabemos que las creencias que vamos adquiriendo cuando somos pequeños marcan, eclipsan, por así decirlo, nuestra adolescencia y nuestra madurez como adultos. Eso no tengo por qué hablarlo, pero ya bien lo sabrás, que la mayoría de traumas que tenemos hoy vienen asociados a cuando fuimos pequeños. La mayoría de creencias establecidas vienen asociadas a cuando fuimos pequeños, porque teníamos también con nuestros padres, para nosotros cuando éramos pequeños, nuestros padres eran un referente, y tenemos que entender esto, que muchas de las cosas, muchos de los miedos que ellos tenían, pues principalmente lo hemos adquirido nosotros. Entonces, el de la venta, pues también puede ser un tipo de creencia ya determinada y preestablecida acerca de llevarlo con una connotación negativa del proceso, y eso es algo totalmente normal y totalmente habitual, ¿no? Que quien te quería vender era una persona que verdaderamente quería obtener algo a cambio, pero en el cual el beneficiario era únicamente esa persona. Por lo tanto, iba a hacer todo lo posible por tergiversar / manipular el entorno para intentar obtener lo que quería esta persona, ¿no? Entonces, si siempre lo has hecho bien, la pregunta del millón, si siempre lo has hecho bien, siempre te has salido, si siempre lo has intentado por lo menos, ¿por qué ya no? Bueno, el por qué ya no tiene muchísimos matices, y aquí, si eres un profesional que te dedicas a esto, a vender tus servicios, vamos a intentar entenderlo desde dos perspectivas, que sean dos perspectivas reales, ¿vale? ¿Por qué ya no? Bien sea porque lo has aprendido mal, o es porque simplemente tengas una mala relación. Tengas una mala relación con ello. Bueno,
vamos a intentar entender estos dos puntos porque son dos puntos importantes. Bueno, la base de que hoy no disfrutes haciéndolo es porque hay algo del proceso que lo ha enturbiado. Hay algo del proceso que lo ha neblado, que lo ha nublado, que lo ha puesto más turbio de lo que realmente era, ¿no? Porque cuando tú ibas a clase y querías convencer a tu amigo de que fuera al patio del recreo a cambiar de las chapas o a jugar al fútbol contigo, tú lo hacías desde, desde el punto del también voy a disfrutar contigo. Quiero convencerte de algo, pero porque quiero disfrutar también contigo, ¿no? Quiero que hagamos lo que yo quiero, pero sé que vamos a disfrutar juntos. Entonces lo hacía de la forma, más humana posible, más humilde, más honesta. Y conforme vamos creciendo y llegamos a este punto, ya tenemos un negocio, el dinero que generemos depende de nosotros mismos. Cuando estamos delante de una persona y sabemos que la tenemos que convencer de algo y nos dice que no, ¿cómo llevo yo la gestión de la frustración al no? Todo ese tipo de cuestiones son importantes entenderlas, pero hay un punto más importante todavía, ¿no? Y es que puede ser que vamos a denominarlo así, desde tu momento virgen, es decir, cuando no tenías información de cómo hacer una videollamada o cómo hacer una venta, toda esa información, al igual que cuando eras pequeño, o sea, nacemos de cero y nos vamos moldeando. Pues igual con esto, ¿no? Nosotros ya tenemos unas creencias preestablecidas, pero alguien o algo nos enseña a cómo poder lidiar con este proceso o cómo hacerlo lo mejor posible. Entonces, el primer punto, siempre lo distingo aquí, puede ser porque no has aprendido a hacerlo bien, ¿no? Y cuando digo que no has aprendido a hacerlo bien, no me refiero a que quien te lo haya enseñado o que lo que hayas aprendido esté mal, ni muchísimo menos, sino simplemente que esa parte del proceso haya involucrado a un aumento de la presión o el aumento del estrés. Es decir, que durante el proceso hayas sentido que la persona que te ha enseñado a ello, lo único que quería era que tú llegaras a hacer esa venta por encima de cualquier otra cosa, de que al final las personas no entran a tu programa o simplemente no quieren hacerlo porque se hartan de poner excusas, y aquí el villano y aquí el malo de la película siempre es el cliente y el bueno soy yo, el pobrecito soy yo, ¿no? Entonces, cuando te han enseñado a creerte que de la parte de la película lo único que importa es la transacción, cuando te han enseñado que lo único verdaderamente importante de todo esto es el dinero, cuando te han enseñado que el único verdugo, el único villano es tu cliente, porque tu cliente no para de ponerse excusas, porque tu cliente sabe que lo tiene que hacer pero no lo hace porque es un vago, porque tu cliente es el que es el problema de toda esta ecuación, ya empiezan a venir los problemas y empiezas a entender el proceso desde la mera contraargumentación. Es decir, una persona piensa A y tú piensas B. ¿Cómo puedo hacerla para que piense A? Si pensando B no se da cuenta de que es tonto, que le va a llevar por el mal camino. Entonces, ya aquí se empieza a tergiversar absolutamente todo. Para mí la venta no es más que un proceso en el cual obviamente voy a dar y voy a recibir, pero tengo que dar sin esperar nada a cambio. Ya puse por aquí, ¿no? O sea, y de esto lo cojo de un referente para mí en cuanto a desarrollo personal, que es Edu García, que en el punto, en el cúspide, aquí hablamos del amor genuino, que es precisamente el dar sin recibir, y aquí hablamos desde la apatía. No siento ni padezco nada, ¿no? Y aquí hay muchos tipos de sensaciones, ¿no? Pero digamos que el amor genuino, el dar sin esperar nada a cambio, sin generarme una expectativa, es lo que hace precisamente el proceso que yo verdaderamente lo pueda llegar a disfrutar y pueda realmente estar bien conmigo mismo, estar en consonancia con lo que soy, con lo que siento, y poder hacer ese proceso lo mejor posible. En el momento en el cual empiezo a sentir estrés y empiezo a sentir miedo, es cuando llega el no disfrute. Porque realmente cuando empiezo a sentir estrés y empiezo a sentir miedo, empieza nuestro cerebro a ejecutar desde su estado más primitivo, que es la mera supervivencia. Las alarmas saltan, ¿no? Entonces, has aprendido a entender el proceso mal, o te han enseñado el proceso mal, o de lo que te has quedado del proceso que de aquí te lo enseñó es algo negativo. Ya le estás dando una connotación negativa al proceso. Si tú desde el momento en el que dices el precio y el cliente se lo está pensando, ya te tensas, que esto es en el 99% de las ocasiones, ya aquí estás sintiendo que el proceso, que hay algo más, es decir, que te han enseñado a generar estrés. Si tú sientes que de las videollamadas que haces, las que no entran ya no vuelven a venir más a tu negocio, o las que entran, bueno, son de casualidad, estás teniendo este problema.
Entonces, es importante entender todo esto. Cuando además digo aquí en el segundo punto que tengas una mala relación, siempre lo relaciono con el caso de un tigre, ¿no? Hasta ahora, a la hora de generar una venta, a la hora de generar esa expectativa de verlo con miedo en este estado, en este punto de la pirámide, no desde el amor genuino, del dar sin esperar nada a cambio, sino desde el te doy y dame, porque yo te estoy dando, pues tú dame más, porque yo lo que quiero realmente es eso, ese dinero y esa transacción, tú realmente no me importas, y si no entras es porque tú te estás poniendo tus excusas, y yo aquí soy el que mando y el que tiene el punto de la decisión. Hay que entender este proceso como que si fueras una personita, ¿de acuerdo? Te voy a poner aquí como si fueras una personita en medio de la selva y de repente voy a poner aquí un tigre, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en el cual la persona tiene que tomar la decisión, tú te enfrentas a la venta, siempre has visto a ese tigre rugir enfrente tuya, estás en una selva, no puedes escapar de nada, y ese rugido de ese tigre te hace correr, te hace huir despavoridamente, porque tú te miras a ti mismo y sabes que estás desnudo y que no tienes nada con que defenderte, porque entiendes que ese rugido de ese tigre es verdaderamente eso, que viene a atacarte. Entonces, cuando tú alguna vez has pensado que tu cliente te ha dicho algo en algún momento, en la fase ya final de la toma de la decisión, y tú sientes, ¿cómo escapo de aquí? Realmente párate a pensar, ¿de dónde tienes que escapar? No hay ningún peligro, no hay ningún tigre, nadie te va a atacar. Te han enseñado el proceso, tienes una mala relación y te han enseñado mal a generar estrés en determinadas situaciones en las que no tienes que sentir estrés. Entonces, cuando tú intentas aprender y entender esto de una forma diferente, ya empiezas a ver que cuando el tigre ruge, te miras a ti mismo y ya ves que tienes una armadura y ya ves que tienes herramientas para poder domar al tigre. O sea, la cuestión es que yo no quiero enfrentarme al tigre y destruir al tigre. Yo lo único que quiero es tener una buena relación con el tigre y que el tigre y yo seamos amigos y que podamos convivir juntos y que nos ayudemos entre todos. Amor genuino, entre que un día yo le cazo al tigre y otro día el tigre caza por mí, la reciprocidad. O sea, al final tenemos que ver este entorno así, de verdad. Entiendes mal el proceso porque tienes una mala relación con el entorno, con que cada vez que veo al tigre salgo a correr y no me doy cuenta de que ese rugido simplemente es el tigre diciéndome, oye tío, tengo miedo, tengo dudas, al igual que tú, ayúdame por favor. Y tú sabes que ese rugido no te va a hacer ningún tipo de daño y lo que tienes que hacer es precisamente de estar con él, tocarlo y utilizar una serie de herramientas para apaciguarlo en el momento que fuera posible. Pero vamos, lo último que quieres es hacerle daño, no quieres hacerle daño bajo ningún concepto. Entonces, eso no pasaba cuando eras pequeño, eso no pasaba cuando los hacías desinteresadamente, eso no pasaba, porque cuando tú a tu madre le pedías dinero y le intentabas convencer, no lo estabas actuando desde el miedo, no estabas actuando desde la expectativa, estabas actuando simplemente desde el, oye, conozco a mi madre, tengo el entorno controlado, sé lo que estoy haciendo y sé y conozco a mi madre perfectamente y por tanto puedo. Pero sin embargo, en un entorno de una venta, tú estás con una persona que no conoces, que no sabe cómo responder y sientes que frente al tigre no tienes herramientas, no tienes esa armadura para poder precisamente salir airoso de la situación y poder establecer una buena relación con el tigre sin que el tigre te haga daño. Entonces, aquí también vienen, por eso les digo que tengas una mala relación, porque tampoco sabes o entiendes cómo poder apaciguar al tigre, no sabes exactamente cómo hacerlo. Entonces, en esos momentos, cuando uno no sabe cómo hacer algo, ya sabemos que el no saber hacer, el no conocimiento, ¿qué es lo que genera? Inseguridad, falta de control. Bien, y esto al final es un círculo vicioso que se resume en sentir más estrés, más miedo, más presión, sentir más estrés, más miedo, más presión, es que me dicen, me focalizo en el cliente, luego el cliente nada, soy yo, ¿qué pasa? No sé vender, no sé hacerlo, y la bola inmensa, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo aquí el triángulo? Que es el punto número 3. Bueno, el triángulo es algo que quiero enseñarte y que entiendas de una forma lo más sencilla posible porque te va a ayudar a comprender mucho todo esto. Bien, actualmente hoy tienes los resultados vendiendo que tienes porque es lo que te mereces o básicamente porque es lo que has podido hacer hasta este momento, es lo mejor que has sabido hacerlo. Bien, entonces para que tú realmente consigas el poder entender bien ese proceso, hablamos de un proceso de transformación. Bien,
ese proceso de transformación que te pongo aquí, es importante que entiendas que tú pasarás de un estado A a un estado B, un estado potenciado. Es decir, cuando para que el rugido de ese tigre a mí no me dé miedo, yo tengo que cambiar muchas cosas de mí. Primero entender por qué me da miedo, qué es lo que temo. Entonces, cuando ya hago ese trabajo de introspección, ya estoy trabajando sobre mí, ya hay un proceso de transformación. Ya ese estado A no me representa, porque soy una versión evolucionada, porque he mirado hacia adentro, he entendido qué es lo que hace ese rugido de ese tigre. Y que realmente no pasa nada, y cuando te enfrentes por segunda vez y ese tigre ruja y a ti no te dé ningún tipo de miedo y te enfrentes al tigre, algo ha cambiado en ti. Por tanto, tenemos que entender que necesitas un proceso de transformación. No vale simplemente con obtener información. Vamos a poner por aquí, voy a borrar un momento esto, voy a poner por aquí, transformación no es igual a información. Y lo voy a poner aquí, ¿vale? Claro, hasta ahora has entendido que para pasar de ese estado A a ese estado B necesitabas información, leerme un libro, darme una información, darme un tal cual, toma un guión de ventas. ¿Qué pasa? Que para pasar de ese estado A a ese estado B necesitamos transformar, cambiar, evolucionar, adaptar, ¿bien? Y para que exista un proceso de transformación necesitamos 3 puntos principalmente en el área de la venta. Necesitamos un primer punto que hablamos de información / teoría. Necesitamos un segundo punto que hablamos de creencia. Y necesitamos un tercer punto que hablamos de mentalidad. Bien, ¿qué quiere decir esto y por qué esto es tan importante? Bueno, repito, para que ese tigre, ese rugido ya no me afecte, no solo tengo que saber por qué el tigre ruge, es decir, información. No solo tengo que saber por qué pasa, qué creo que me va a hacer el tigre cuando ruge. Tengo que cambiarlo. Y no solo, también es importante que cuál es la mentalidad correcta, qué es el pensamiento que debo de tener cuando sé que el tigre ruge para saber lo que tengo que hacer después. Bien, entonces estos 3 apartados son sumamente importantes para que exista un proceso de transformación. Si tú a día de hoy sientes que el proceso de la venta todavía te cuesta, no lo haces como te gustaría, no obtienes los resultados que te gustaría, sufres haciéndolo, te pones muy nervioso, si todavía llega a ese punto es que solo te has limitado a obtener información y no ha habido un proceso de transformación. Y para que haya un proceso de transformación no solo te tengo que dar teoría, también tengo que remover tus creencias y estabilizarte y generarte un patrón de mentalidad para que entiendas mucho mejor el proceso, ¿bien? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo concibo mal el entorno, cuando yo, en el momento en el cual una persona, yo le digo el precio y yo me pongo a temblar, o me pongo rígido, me pongo tenso y ya me pienso que todo lo que me vaya a decir van a ser meras excusas y que vamos a entrar en un proceso de a ver quién puede más, a ver quién da más en un combate de boxeo, por así decirlo, en ese momento, si yo te digo, oye, mira, realmente para hacer mejor esto, ¿de acuerdo? Lo que tienes que hacer es esto. Te doy información, te doy teoría, ¿bien? Ok, cuando vayas otra vez con esa persona y esa persona te diga tú le digas el precio y tú veas que te vuelves a tensar, te acuerdas de mí y dices, oye, vale, aquí no me tengo que tensar, tengo que decirle esto y tengo que decirle lo otro, ¿no? Aprendes un patrón para poder salir, un patrón verbal para poder salir de esa situación. Y tú dices, vale, pues le voy a decir A, le voy a decir B, le voy a decir C, porque es lo que me han dicho que tengo que decir, ¿ok? Es lo mismo que entras en una formación y te dan un guión de ventas. Sabes lo que tienes que decir, A, B, C, D, E, F. Bien, perfecto, ok, tú te seguirás frustrando, te seguirás acojonando, pero por lo menos sabes lo que decir, es decir, ya sabes qué camino coger, ya sabes por qué está rugiendo el tigre. Y por lo tanto, si está el tigre rugiendo, aunque tú tengas ganas de salir corriendo, aunque tú te pongas muy nervioso, sabes que le tienes que dar, pum, un dardo para que el tigre se quede dormido, por lo menos, ¿bien? Pero no estás entendiendo la raíz del problema, no estás entendiendo de dónde viene el rugido, no estás entendiendo a ti qué es lo que te está pasando cuando observas, cuando ves ese rugido, ¿bien? Entonces, claro, un script, un guión no es suficiente porque solo es mera teoría. ¿Por qué? Porque a ti ese rugido del tigre te sigue dando miedo. Esa es la cuestión, que tú sigues sintiendo que tienes que huir despavorido de esa situación porque te sientes que estás desnudo y que te va a atacar en cualquier momento y que te van a hacer mucho daño. Esa es la cuestión de todo esto. Bien, entonces,
cuando esa persona te dice el precio, cuando tú le dices el precio a esa persona, cuando tú te pones, ya sabes que te estás poniendo tenso, que no sabes exactamente por dónde te va a ir la persona y que no sabes cómo vas a poder resolver esa situación, ya viene precisamente vale, te marco A, B, C, D, y tú dices, vale, yo hago exactamente lo que me has dicho, lo que pone en el guión, A, B, C, D, bien, perfecto. Pero ¿qué pasa que si A, B, C, D no funciona o no llega al puerto que yo quiero? Porque cada persona es un mundo, cada persona reacciona de una forma diferente y eso lo tienes que entender, que a nivel conductual como analista tienes que entender que A no es igual a B en todos los momentos, porque las personas somos muy diferentes, muy iguales, pero muy diferentes en cuanto a cómo reaccionamos a diferentes tipos de entornos o diferentes tipos de situaciones cuando vemos un riesgo a la hora de tomar una decisión. Entonces es importante que entiendas que la información sola no vale. ¿Qué es lo que empieza aquí a cambiar? Empieza a cambiar primero la creencia. Es decir, ¿qué pasa? ¿A qué tienes miedo si una persona te dice que no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Realmente una persona, cuando te está diciendo que se lo tiene que pensar, te está poniendo una excusa? ¿Lo tienes que ver desde un apartado de connotación negativa? ¿O simplemente es entender que las personas cuando tomamos decisiones sentimos aversión, que es lo que nos dice la neurociencia, que es lo normal porque toda decisión conlleva un riesgo y que lo único que tienes que hacer en ese momento es actuar a modo de validar y comprender para intentar solucionar? Como aquella persona, como aquel amigo que está en un momento en una atracción, se tiene que subir a la atracción pero le da miedo. Tú, para solucionar ese miedo, lo último que vas a hacer es decirle, oye, tío, no seas idiota, venga, móntate, mira la cola que estás haciendo, no seas tal. No, intentarás comprender la situación, oye, nos montamos en otro momento, luego cuando veas que estás fuera de la zona de peligro, pues intentarás entender bien qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, hay que estipularlo desde la creencia. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué sientes cuando la persona te dice que no? ¿Qué sientes cuando la persona realmente te dice, me lo tengo que pensar? ¿A qué lo tienes asociado? Lo tienes asociado a que no sé cuál será el siguiente paso, por lo tanto me siento desnudo, no tengo una armadura, a que siento que todo el mundo me pone excusas, por lo tanto pongo más el foco en el cliente más que en mí, por lo tanto estoy teniendo una conducta demasiado ególatra en la que siento que yo soy el epicentro de todo. Es decir, ¿dónde está el punto de creencia? ¿Cuál es el problema? ¿Qué sucede porque una persona te lo diga, me lo tengo que pensar? ¿Por qué realmente te tensas? ¿De dónde viene esa tensión? ¿Bien? Súper importante este punto. Y luego la mentalidad. Es decir, ¿qué tipo de cuestiones me tengo que aferrar? ¿Cuál debe de ser mi estado quo? ¿Cuál debe de ser mi punto en el cual yo me asiente y diga, vale, perfecto, voy a tirar por aquí, sé lo que tengo que hacer, tranquilo, que aquí no va a pasar nada? ¿Bien? Entonces, tienes que pensar que si yo solo te doy teoría, si yo te doy un script, si yo te doy un guión, como seguramente te lo han dado en otros momentos, es como si estuvieras delante de ese tigre, estuvieras totalmente armado y estuvieras con varias metralletas, pero salieras corriendo si el tigre ruge. Tienes un montón de herramientas. Y la gente que te está allí viendo se está preguntando, ¿por qué está corriendo? Si tiene varias metralletas, si tiene todo y es capaz de acabar con uno, no, con 20 tigres. Porque la creencia y porque la mentalidad siguen estando en su estado base, siguen estando en ese estado A, no en ese estado B. Esa es la comparación que quiero que entiendas aquí, ¿ok? O sea, ese proceso de transformación se tiene que dar, tiene que existir a través de la teoría, a través de la creencia, a través de la mentalidad. Si no, es imposible. Sigues creyendo ese estado A, sigues teniendo la mentalidad de ese estado A, aunque tengas información de ese estado B. Entonces ese triángulo tiene que completarse de forma completa y por eso actualmente no estás entendiendo las ventas como verdaderamente toca, porque no ha habido un proceso de transformación, porque lo único que hemos hecho es tapar agujeros, porque lo único que hemos hecho es decirte, oye, en vez de decir A, dices B, vale, perfecto, pero ¿y qué siento? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué me tenso? ¿Qué tipo de frustración tengo al no? ¿Qué creencia tengo al respecto de esto? Hace falta muchas más cosas para que realmente des un siguiente step hacia adelante, porque de lo contrario, lo único que vas a hacer es tapar agujeros. Es decir, sí, lograrás cerrar ventas, pero no sabrás por qué lo estás haciendo o no sabrás por qué no lo estás haciendo. Y lo único que estarás jugando es una ruleta rusa constante a lo largo de tu vida que te genere mucha frustración, que te genere que sientas que estás en un mundo en el cual todas las posibilidades están en un no control bajo tu parte, ¿no? Entonces, esto causa un cambio de paradigma, sobre todo a la hora de futuras contrataciones de formaciones que hagas, lo que tú demandes de esto. Es importante esto, ¿de acuerdo? Entonces, después de esto te digo que siguiendo este proceso, siguiendo y entendiendo este proceso,
Digo y me remito que todo el mundo puede llegar a vender bien y disfrutar haciéndolo. Todo el mundo, porque la venta es el acto de bondad más maravilloso que existe. Cuando se entiende de una forma saneada, cuando entiendo que los beneficiarios somos dos y no soy uno. Porque aquel vendedor que lo único que quiere es sacarte el dinero está mirando por si él es el que tiene una mala relación precisamente del entorno. Él es el que es el egocéntrico, el egoísta, el que está tomando conductas que solo le benefician a él. No está circulando desde el entorno del dar para recibir y para que ambos crezcamos. Eso no es. Eso es manipulación. Eso es tergiversar mi entorno para precisamente pueda yo salirme con la mía. Y al final una sociedad evoluciona cuando coopera entre ella, cuando yo le ayudo a este y este me ayuda a mí, cuando hay una colaboración. Somos seres sociales, eso no se puede olvidar bajo ningún tipo de los conceptos, y hay que entender el transcurso de la venta como lo que es, como un proceso en el cual nos limitamos a dar bajo un amor genuino, dar sin esperar nada a cambio, porque quiero realmente mejorar tu vida y sé que lo que va a venir de vuelta, no lo espero, pero sé que lo que va a venir de vuelta es que en este caso me lo compenses de alguna forma, ¿no? Entonces, este proceso, por favor, dale una vuelta a este vídeo, son 31 minutos que llevo grabando. Dale una vuelta, vuélvelo a ver de nuevo, estipula por qué ella sí, por qué ella no, dónde están tus creencias, cuál es tu mentalidad, estipula todo esto, porque te lo juro de corazón que en el momento en el que esto cambie, vas a dar un step hacia adelante importantísimo y entenderás que ya no solo la información es lo que vale, sino que además también vas a necesitar un cambio de creencia, un cambio de mentalidad, y así cualquier persona, todo el mundo puede llegar a vender y disfrutar haciéndolo. Y la creencia y la mentalidad es lo que más hace falta, precisamente lo que más hay que trabajar. Sin embargo, estamos en un mundo, como el otro día me enviaron un mail agradeciéndome una formación que hice, estamos en un mundo de mercenarios, ¿no? Donde realmente lo único que me importa es la transacción económica, donde el vendedor de turno solo te muestra historias o solo te muestra valor cuando te quiere vender y no lo hace verdaderamente de una forma genuina diariamente porque eso sea lo que le gusta. Lo único que saca es la transacción. Entonces, si él te va a enseñar a hacerlo, lo único que te va a enseñar es a generar de nuevo otra transacción y a vivir el proceso de una forma egoísta, donde el epicentro eres tú y donde realmente estás entendiendo el proceso de una forma, bajo mi punto de vista, absolutamente negativa y sobre todo que sea poco constante o poco perdurable en el tiempo. Bueno, me he quedado bastante a gusto, 31 minutos de vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Como siempre, si tenéis algún tipo de comentario o demás, me lo dejáis por aquí, suscribiros, os lo agradecería muchísimo. Y si no, también, pues, simplemente que esto no es lo tuyo. Pero si ha llegado hasta aquí, chapó, de verdad, porque es denso de ver y soy plenamente consciente de eso. Espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en el siguiente episodio.